voy para adelante al ejercicio, que ustedes lo tienen. Obtuve con la curva de la gama 0,80 y para estos valores de carga axial y del momento flector, un ROGE de 0,022, 2,2%. Ahora hago lo mismo, pero con el diagrama de interacción que corresponde a gamma 0,90. Entro con los mismos datos, pero ahora obtengo un ROGE de 0,021. Luego, como he interpolado para obtener ese 2,2% entre dos curvas de cuantía, una de 2% y la otra de 3%, entonces ahora interpolo directamente entre estos dos valores, entre 0,022 y 0,021, y me da 0,0216. Bueno, el ejercicio no es muy didáctico para mostrar mucha diferencia. Si yo adoptaba la cuantía más grande de las dos, ¿qué error estoy cometiendo? Estoy poniendo un poquitito más de armadura. Y esto, cuando ustedes tomen un poquitito de práctica, verán qué tan posible es hacer esa aproximación si en la medida en que este resultado que obtuvieron acá no difiere tanto de estas dos magnitudes. Está casi en la mitad. Casi que se podía haber adoptado en forma directa, sin hacer ninguna interpolación. El valor obtenido con una curva es 2,2%, con la otra 2,1%, y los gamas están entre 0,8 y 0,9, y el que tenemos es 0,86, estamos medio de medio. Bueno, estas apreciaciones las podemos hacer después de haber hecho por lo menos alguna vez estos calculitos. Bueno, finalmente, entonces con ese valor de 0,0216 lo multiplico por 35 y por 50 y tengo la sección de armadura que debo disponer. Bueno, y de aquí sale que si pongo 8 barras del 25, con 8 barras del 25, la sección del 25 es 4,70 y pico, por 8 me va a dar 39,28, más grande que lo necesario. Entonces, pongo armadura del 25, hasta el 25 puedo usar estribos del 8, pero ya no puedo usar estribos del 6, con barras del 25, y la separación es 12 diámetros de la armadura longitudinal, 12 por 2,5, 30 centímetros. La otra magnitud es 48 veces el diámetro del estribo, 48 por 0,8, 38 centímetros, y la menor dimensión de la columna es 35, elijo 30, el menor de estos tres. Entonces los estribos van a ser un φ8 cada 30 centímetros. Esto sin haber hecho ningún cálculo al corte. Si tuviese que hacer verificación de corte en la columna, es probable que esta separación se vea disminuida. Atenti, por si no fuera suficiente aclararlo, en columnas las armaduras de corte son siempre estribos cerrados, ¿no? Nada de barras dobladas, ni nada de esa historia que vimos en el análisis y detallamiento de armaduras para vigas. Bueno, acá hay una verificación que se hace, que la pueden revisar ustedes. Yo solamente quería mostrar el uso de la ayuda de diseño. Acá hay una verificación donde se obtiene la carga nominal resistente máxima, y se muestra que llega al mismo valor de partida. Bueno, y después también aquí hay un procedimiento por el método iterativo, pero para el cual hubo que iterar varias veces, el que ustedes podrían resolver si personalizan una planilla de cálculos. Entonces le dio la curvatura tal que conduce a
los valores de Pn y Mn correspondientes, y va a terminar mostrando que sí, finalmente andan bien el diagrama de interacción, el método analítico o el método por planilla de cálculo. Bueno, pero quiero hablar de algo que se suele presentar con frecuencia. Tomo cualquiera de estas curvas de diagrama de interacción. Se nos presenta un problema interesante cuando caemos en esta zona con la combinación de momento y axial. Y caemos por acá. ¿Qué quiere decir un punto por acá? Bueno, quiere decir que teniendo flexión compuesta, debo usar cuantía mínima. Debo usar 1%. Porque teóricamente las cuantías van reduciéndose en esta familia de curvas hasta que encontramos la mínima. Y muchas veces vamos a caer acá porque tenemos solicitación reducida en comparación con el predimensionado que hicimos. Quiere decir que podemos en esta zona economizar un poco de sección de hormigón hasta que nos caiga un poquitito más cerca de, si queremos, la cuantía mínima. Entonces, hago ese comentario para indicar qué pasa en esta zona. Acá podemos redimensionar, pero económicamente, con economía. En cambio, si una combinación me da por acá afuera, entro por acá y caigo por encima de la cuantía del 8%, que era la máxima. ¿Qué significa esto? Que tengo subdimensionada la sección en forma preliminar. Volveré todos mis pasos hacia atrás y empezaré a resolver el ejercicio cambiando las dimensiones de hormigón, porque sé que he tomado dimensiones muy exiguas, que la combinación de carga axial y momentos flectores muy fuerte. Bueno, con esto le damos un repaso rápido a cómo hacer el trabajo en flexocompresión en hormigón armado, haciendo uso de los diagramas de interacción. Pero recuerden que antes del diagrama de interacción podemos trabajar con el método analítico, que para recordar, parte de los esquemas básicos y del ecuacionamiento. Se debe cumplir esta condición, esto va toda la planilla de cálculo, y nosotros planteamos las ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y constitutivas. Todo esto se puede armar en planilla de cálculo y aunque es un poquitito más trabajoso, nos permite un proceso de saber qué estamos haciendo. La ayuda de diseño, que es el diagrama de interacción, es muy práctica cuando tenemos que resolver 30, 35 secciones y queremos hacer verificaciones de predimensionado de hormigón y armaduras. Entonces uno puede ir un poquitito más rápido. Pero bueno, son los recursos que tenemos disponibles. Para terminar probablemente nuestro encuentro de hoy, quiero hacer unas menciones sobre el ejercicio del ejemplo de aplicación 7.4, que trata de resolver un problema de flexocompresión en hormigón pretensado. Pero en realidad no es un problema de diseño de la sección pretensada. Estas barras que ustedes tienen acá, estas barritas que ustedes tienen acá, son en realidad cordones de hormigón pretensado, de acero de pretensado. Este es un ejercicio muy particular y que, dando toda la información, da todos los datos de dónde ya dan armadura, está conocida. Acá hay 3 cordones de 12,7 de media pulgada, de cordones C1900. El hormigón es un H35, la misma sección de hormigón que teníamos antes. Excentricidad recta, o sea, sobre un solo eje, entonces esto es flexión compuesta recta. Cuando vayamos a la oblicua, además va a haber una excentricidad sobre este otro eje. Seguimos, en el caso de nuestra sección, y lo que nos están pidiendo es, digamos que es un ejercicio muy ilustrativo, muy didáctico, para ver cómo procederíamos si tenemos que trabajar en el diseño de una sección
de columnas pretensado. ¿Qué nos piden acá? Que construyamos un diagrama de interacción. Construir el diagrama de interacción de esta sección. Están dados los materiales, están dados el hormigón y está dado todo. A ver, nos pide, construya una curva de interacción para esta sección pretensada. Con la cuantía que dé, pero es una cuantía de hormigón pretensado. Bueno, el resultado final nos permite entender hacia dónde apunta. Voy al final del ejercicio. Y lo que permite resolver este ejercicio es construir esta curva de interacción para toda la gama de puntos que son los siguientes. Por ahora no miremos este. Vamos a un primer punto A, que es cuando solo hay compresión axial. Entonces se obtiene el valor de la carga nominal que corresponde a momento nulo para esa sección rectangular. Después vamos a un punto donde se analiza que en la fibra, esto está todo examinado acá, ¿no? El segundo punto que se analiza, que se pide ahí o que se sugiere, por eso está orientado, es un estado límite donde siempre acá es 3 por 1000, siempre acá es 3 por... Claro, el primero era, en 3 por 1000 el acortamiento es uniforme porque solo hay carga axial. Y entonces acá se explica que todas las fibras van a estar acortadas uniformemente porque se quiere saber la capacidad nominal para absorber carga axial. ¿Por qué es un estado límite último? Porque el hormigón está en 3 por 1000. Segundo punto, punto de compresión pura. Segundo punto, punto límite de tracción nula en el hormigón. Entonces, ahora, tracción nula en el hormigón es en la fibra menos comprimida o más traccionada, 0. Y acá sí, 3 por 1000, porque esto sí es un estado límite. Entonces ahora aparece un plano de deformaciones que me obliga a calcular la contribución del hormigón en compresión, las fuerzas que experimentan los distintos cordones según la posición. Esas fuerzas van a estar determinadas por esta deformación. Entro con esa deformación al diagrama de tensión-deformación del hormigón pretensado que tenga disponible y puedo calcular la tensión a que va a estar trabajando. Multiplico por la sección que tengo conocida. Recuerden que están todos los datos de armadura. En esa sección que está cerca de uno de los extremos hay 3 cordones. Cada cordón tiene 12,7 milímetros, o sea 0,985 centímetros cuadrados, y uno puede calcular todas las fuerzas de tracción. Con las fuerzas internas puedo buscar equilibrio, puedo plantearme el equilibrio y despejo la carga Pm. Y también puedo plantear los momentos flectores para saber cuál es la excentricidad que tengo asociada con este plano de deformaciones últimas. Corresponde al punto límite de tracción nula. Se habría obtenido este punto. A ver, para abajo. Habría obtenido este punto, haciendo el cociente entre el M que tengo acá y el N, el P que tengo acá, habría obtenido la excentricidad y me permite trazar este rayo. Ahí está. El valor en realidad se obtiene, los valores los obtenemos en la curva que dice 0, PN 0, que es la curva de partida. Toda en línea de trazos, porque esa no es la que voy a usar. Después la voy a premultiplicar por el phi que corresponda y pasaré de esta a esta. Y después recortaré esto y tendré la verdadera curva de interacción que está solicitada, que está pedida. Un tercer punto que se pide es el punto que se corresponde con el fin de la
zona controlada por compresión, que era toda esta zona alta del diagrama de interacción, donde phi valía 0,65. Y entonces esta genera un par de carga nominal axial y momento nominal que, dibujado en el diagrama, me permite unirlo desde el origen y me da la excentricidad en forma gráfica. Pero si hago el cociente directamente, recuerden que acá las pendientes de estas rectas están definidas como n sobre m. Entonces, en rigor de verdad, estos rayos se corresponden con la inversa, 1 sobre e. Pero no importa, los gráficos están diciendo que a este rayo le corresponde la excentricidad tal. Pero rigurosamente, si yo hago normal sobre momento, no es esa la pendiente. En todo caso, tendría que ver la pendiente así: momento sobre normal, y sería momento sobre normal. Esa sí es la excentricidad. Bien, entonces se puede obtener este tercer punto. Después acá está el punto que corresponde a la falla balanceada, donde el hormigón al 3 por 1000, la armadura en 2,1 por 1000 porque es ADN 420, y un puntito ligeramente abajo es cuando se inicia la región controlada por tracción, donde nominalmente la deformación en la armadura más traccionada o menos comprimida tenía que ser mayor que el 5 por 1000. Bueno, entonces en esta zona empieza el dominio de phi igual a 0,90 y se va a producir después el encuentro de cuando la carga axial es cero, y solamente tenemos momento flector. Bueno, entonces se obtiene este punto, y esto que voy contando rápidamente es para ver el resultado final. Vamos para atrás para repetir qué sería el procedimiento, por lo menos de uno de estos puntos, para estudiar al menos uno de estos puntos. Bueno, miren, en el ejercicio, en el arranque del ejercicio, junto con los datos de los materiales, aparece una cantidad de información proporcionada por la armadura de pretensado que hemos elegido. Hemos elegido cordones 1900, C1900. Si buscamos en la tabla, voy un poquitito más adelante que la tengo reproducida, la FPU es 1860, la FPI es 1665, la deformación que se corresponde con la FPU es 6,9%, 69 por 1000, y los coeficientes o las constantes N, K y Q de Menegotto-Pinto, por las dudas si se necesitan, transcriptas de la tabla que tenemos, la tabla 7.1, que está en este mismo capítulo reproducida. Las tengo aquí a mano, por eso las puse en amarillo para que sea una repetición. Esta es una diapositiva que ustedes la tienen en el libro un poquitito antes que este punto, donde estoy. Sigo mirando qué otras propiedades devienen del cordón C1900, la tensión de fluencia, que está especificada, y la deformación de fluencia está especificada. Por eso traje este gráfico que está en el capítulo 2, y que me permitía ver que la manera de determinar la tensión de fluencia es directamente adoptar el valor en la curva que se nos ha suministrado, si es que nos la suministró el fabricante. Si la suministró el fabricante, esta sería la curva del fabricante. Entro con FPI, con el 1% de deformación, y de aquí para aquí saco el valor de la FPI dado por el fabricante. Si no lo tengo, directamente utilizaré el FPI que acaban de ver, me suministra la tablita provista para Menegotto-Pinto. Ahí tendré que usar
para tener esta curva de comportamiento del material del acero de pretensado, voy a Menegotto-Pinto, que es una curva analítica de bibliografía, de literatura técnica. Acá está otro punto que es el fin del período elástico propiamente dicho, denominada tensión de proporcionalidad en el acero de pretensado, y que en general se corresponde con el 0,01, o sea, en el 1 por 10.000 de deformación permanente. ¿Cómo obtengo FPP? Vengo acá abajo, hago en la curva, en la abscisa de deformaciones, una deformación permanente de 1 en 10.000, y en forma paralela a la pendiente del acero de pretensado, intersecto un punto y lo saco afuera. Así obtengo, si necesito, el FPP. En general, vamos a ver que a lo largo del ejercicio hay un momento en que hay que comparar la tensión que está teniendo la armadura de pretensado con este FPP. El FPI es el que corresponde hay dos maneras de calcular FPI. Una es directamente, según un reglamento, adoptando el 1% de deformación sobre la curva, y el otro es este FPI que se calcula con un 2 por 1000 permanente. Cuando se encuentre una deformación del 2 por 1000 permanente, hago lo mismo que hoy, subo y ahí se obtiene la denominada tensión de fluencia del acero de pretensado convencional. Convencional. El reglamento argentino acepta esta y también acepta esta, en general. Bueno, traje este gráfico solamente para saber que aquí hay una cantidad de datos que están puestos. ¿De dónde salen estos números? Bueno. Por otro lado, la tensión de pretensado efectiva, es decir, después que se han producido todas las pérdidas, está adoptada como un 70% de la nominal, provista como resistencia de rotura, nominal, FPU, resistencia de rotura de tracción, y aplicada también por un factor de eta de 0,8, que nos da, en definitiva, un valor de 7 por 8, 56% de la última tensión. Esa es la estimación. Esto daría un valor llevado a carga inicial, y este es el valor de estimación de pérdidas. Es un poco eso. FPU, el 70% sería no ir más allá del 70% de FPU para tesar, tensión de tesado, carga de pretensado inicial, y después de producidas las pérdidas, una reducción de un 20%. Con eso estimo la fuerza de pretensado efectiva. Y asumo para este ejercicio, al que le estoy buscando sus diagramas de interacción, que este acero de pretensado trabaja en forma permanente después que se produjeron todas las pérdidas diferidas a 1042 megapascales, es decir, unas 10.400 kilos por centímetro cuadrado. Está el módulo elástico del acero, las 8 secciones de cordones, dan casi 8 centímetros cuadrados, y por capas. En las capas extremas hay 3 cordones y 3 cordones, y en la capa del medio hay 2 cordones. Bueno, y ahí están. Y están ubicadas las abscisas, ahora no se llaman Y, se llaman X. La primera capa, desde el borde más comprimido, está a 3,5. La otra está en el medio. La primera capita está a 3,5. La otra está en el medio, y la otra está a 50 menos 3,5, 46,5. 46,5. Bueno, entonces uno empieza a deducir una cantidad de expresiones. Acá hace el cálculo entre las tensiones que actuarían en el baricentro de la sección debido solo a la acción de pretensado efectiva. Entonces, multiplico la tensión que acabo de calcular, la FPE 1042, por el área de todas las armaduras de pretensado,
y lo divido, esto es fuerza, esto es una fuerza de pretensado, efectiva, y la divido por la sección de hormigón neta, es la bruta menos el total de la armadura, y me da 4,72. Entonces, mayor que 1,50, verifica compresión mínima, quiere decir que no hay que poner una especificación que se ha leído un poquitito más atrás cuando había armadura de pretensado. Esto quiere decir que estamos bien, no tenemos que hacer ningún cálculo adicional. Se puede calcular con este 4,72 si divido por el módulo de elasticidad la deformación específica que ha experimentado el hormigón después que se han aplicado todas las pérdidas. Experimentó esta, que va a estar constante durante todo el ejercicio. Y también se puede calcular con solamente dividir esta fuerza de pretensado por el módulo de elasticidad del pretensado, 1042 por 200.000, puedo obtener la deformación remanente por estiramiento o por pesado que le está quedando a la armadura. Bueno, y entonces empezaban con el primer punto, yo me voy a ir a otro punto, a ver, por ejemplo, uno donde, ahí está, donde estábamos por usar esta cosa. Este punto del diagrama de interacción es aquel donde se pide punto límite de sección controlada por compresión. Entonces el plano de deformaciones que vamos a tener es uno que está en 3 por 1000, en la fibra más comprimida, y en la armadura más traccionada o menos comprimida, le vamos a poner el límite de deformación de la zona controlada por compresión, que es 2 por 1000. Entonces, automáticamente, si definí esta deformación y definí esta deformación, este plano define un punto de corte de la sección transversal, por lo tanto de profundidad del eje neutro, que la puedo calcular. La puedo calcular porque puedo decir que esta profundidad C es a X3 como esta deformación es a la suma de las dos. Eso es lo que está dicho acá. Y entonces ahora puedo reemplazar todo esto. CU es 3 por 1000, esa 3 por 1000 más 2 por 1000, multiplicado por X3, y me da la profundidad del eje neutro, por regla de semejanza de triángulos. Entonces, esta es una profundidad que para 50 de canto, el eje neutro para esta situación está a casi 28 centímetros. ¿Cuál es la resultante de compresión? Este es el cálculo que se reproduce siempre. Ahora voy a evaluar el aporte a la compresión que hace el hormigón. El hormigón está trabajando en el bloque rectangular a 0,85 de F'C por el ancho B y por A. Pero A es beta 1 por C. Solo que faltó hacer un calculito para un H35, créanme ustedes, que en lugar de 0,85 beta 1, se puede. Ahí estaba el calculito de beta 1. En algún lugar está calculado beta 1. Bueno, créanme ustedes que vale no 0,85, sino que se lo ha reducido a 0,80. Hubiera sido bueno que lo tenga. Repito, este es beta 1, que parte de 0,85 menos, y hay una expresión lineal que lo va recortando. Cuando estamos en un H35 pasamos de 28 a 35, se descuentan 5 en el valor de beta 1, y por eso este beta 1 es 0,80. Si en lugar de tener un H35 hubiéramos tenido un H42, este numerito beta 1 pasa a 0,75. Bueno, con esta expresión tengo la carga que aporta el hormigón comprimido, evalúo la curvatura que es directamente 3 por 1000 dividido C, ya está calculado C. Ahora tengo la curvatura expresada ya en radianes por centímetro, porque dividí por centímetro, y entonces empiezo a calcular las deformaciones en las capas de la armadura. La expresión general era, para la capa 1 es εP más εCe,
se mantienen siempre, vean, se mantiene siempre, las calculamos antes, y ahora sí, la que deviene de este plano de deformación es la que le corresponde a esta posición. Epsilon T1, y entonces, haciendo el calculito, este numerito X1 es 3,5, que cuando le descuento de 27,9, automáticamente me da un numerito negativo. Y entonces, analíticamente, ya es una suma algebraica. Estos dos son estiramientos que tiene el acero, y acá se le reduce porque hay una parte que está comprimida. Pero igualmente, el resultado es una elongación remanente del 2,76 por mil. Eso es lo que les decía, que por más que estemos en zona comprimida, es tanto el estiramiento inicial de las armaduras de pretensado que todavía queda elongado, estirado. Esta es una deformación de tracción. En cambio, para la que está en el medio, el valor es, acá todavía le da un valor positivo, este todavía sigue siendo un numerito negativo porque 25 menos 27 da un numerito negativo. Cuando se haga el resultado desarrollado, este más se va a convertir en un menos, y obtenemos la deformación para la capa 2 y para la capa 3. ¿Cuál es la más deformada? Y claro, la capa 3, porque además de tener la deformación epsilon PE más la epsilon CE, ahora le tengo que agregar la deformación neta de tracción. ¿Cuánto vale la deformación neta de tracción? La que sale de este calculito. Es la curvatura multiplicada, pero ahora por X3 menos E. X3 menos E. Después que calculé todas las deformaciones en las tres capas, tengo ya el aporte del hormigón calculado, me está faltando calcular el aporte de las fuerzas internas de tracción de las armaduras de pretensado. Entonces ahora, supongamos que no tengo la curva analítica, entonces me voy a Menegoto-Pinto, y con estas expresiones, con esta expresión, entro con las deformaciones en la capa 2 y en la capa 3, pero evalúo los valores correspondientes de Q, K y N, hago todo este calculito y tengo las tensiones en la capa 2 para epsilon PS2 y en la capa 3 para epsilon PS3. Entonces, habiendo obtenido las tensiones, multiplico por la sección que tengo en cada capa, 3 en las capas extremas, 2 cordones en la capa del medio, y voy obteniendo, primero obtengo las tensiones y después obtengo las fuerzas de tracción. Bueno, ahora aplico simplemente la sumatoria algebraica de todas estas fuerzas en las armaduras y en el hormigón, y me da un valor de 1540. Esto da un valor en compresión. Y este valor de compresión de 1540 es la fuerza nominal exterior, porque voy por el camino inverso. Esta es la capacidad de absorber fuerza axial de compresión, y me da el primer punto, el primer elemento del par ordenado. Ahora después tengo que calcular el momento, que me va a conducir este par ordenado a obtener el punto que me están pidiendo, punto límite de la curva de interacción, en el lugar donde termina el dominio de secciones controladas por compresión. Después pasaré a deformaciones controladas por tracción, etc. Y donde lo que ocurre es que la profundidad del eje neutro se va progresivamente reduciendo. Miren eso, examinen eso. Vamos aumentando el momento flector y la profundidad del eje neutro se va reduciendo. Miren los diagramitas. En el punto inicial era solo flexión, el punto de cruce está en el infinito, el eje neutro está en el infinito. Empezamos a poner momentos, el eje neutro recién empieza a cortar la sección en el punto extremo. Ingeniero, Aumentamos la... ¿Sí? 4 minutos. Bueno,
Aumentamos la sección y nos vamos a menor profundidad del eje neutro, mayores deformaciones por tracción. Revisen eso que estoy diciendo y completarán ustedes el análisis del ejercicio que se ha pedido. Repito, tiene una función didáctica y permite entender cómo debemos proceder en una sección que tuviéramos que revisar por vía de una sección pretensada. No me preocupa tanto esto como el caso de hormigón armado, donde sí podemos usar las curvas de interacción MM provistas en el reglamento CIRSOC. Yo pediría que cerramos acá, pero habilitamos una pequeña reunión más, que la cortamos en el momento en que, para que ustedes puedan hacer algunas consultas o que podamos extender. Aquí termina el contenido que yo quería compartir con ustedes. Me está faltando una serie de curvas que yo agregué, pero que son repetidas y que ustedes, teniendo el texto, no tienen necesidad de visualizarlas. Así que empezamos una nueva reunión en los próximos minutos. Gracias.